y a las emisiones de nitrógeno. Las causas principales pueden ser los volcanes, que son de manera natural, o las fábricas o los autos que emiten algunos gases. Los efectos negativos en el medio ambiente son obviamente el desgaste de los suelos, de los edificios, la corrosión de algunas plantas y como la acidez llega a algunos de los mares hace que los peces o todos los ecosistemas que existen ahí mueran. Gracias. Ahora les hablaré un poco del CO2. Las fuentes principales de su emisión sería el humano, las fábricas, la deforestación, el transporte público. Algunos de los efectos también principales es el calentamiento global, que es más importante, el aumento de los fenómenos meteorológicos en la Tierra, el aumento de los gases de efecto invernadero y también existiría un aumento de 1 grado en la atmósfera. Algunos también de los receptores serían las plantas y los océanos. Producción de biodiesel mediante hidrólisis alcalina. Los triglicéridos, en presencia de un alcohol, promueven una reacción denominada transesterificación, reacción bien conocida y descrita como hidrólisis alcalina. Los triglicéridos son convertidos a diglicéridos y posteriormente son degradados a monoglicéridos para más adelante ser degradados nuevamente a un glicerol. En esta reacción son necesarios 3 moles de alcohol por cada mol de triglicérido. En la práctica se utiliza siempre un exceso de alcohol. La conversión de equilibrio de este proceso es usualmente baja a temperaturas moderadas. Para acelerar la reacción de transesterificación se utiliza normalmente un catalizador, ya sea el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Después de la reacción existen 2 productos principales, glicerina y ésteres. Estos 2 productos tienen densidades diferentes. Los ésteres tienen una densidad de 0.83 gramos sobre centímetro cúbico, mientras que el glicerol tiene una densidad de 1.05 gramos sobre centímetro cúbico. Esta diferencia de densidades es suficiente para que las fases puedan ser separadas por gravedad en una decantación. Posteriormente, deben de ser lavados para remover vestigios del catalizador, de jabón y de glicerol libre. El lavado se realiza por aspersión de agua templada a 50 o 60 grados centígrados. Finalmente, el biodiesel debe de ser secado mediante un proceso en el que es enviado a un almacenamiento. Anteriormente explicamos qué es el proceso de obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales. Pero, ¿qué es el biodiesel? Bueno, el biodiesel es un líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales, ya sea grasas animales o, como en este caso, un aceite vegetal, ya sea que hayan sido usados previamente o no, que mediante procesos industriales como la esterificación y transesterificación se aplican para obtener sustitutos parciales o totales de petrodiesel o gasóleo que se obtienen a partir de petróleo. Pero, ¿qué es la transesterificación? Bueno, a continuación les presentaré la fórmula general. Esta consiste en un triglicérido que tiene 3 ácidos grasos distintos, al que se le añade un alcohol, en este caso metanol, con ayuda de un catalizador para acelerar la reacción, obteniendo así glicerina y 3 metilésteres de ácidos grasos, los cuales serán los componentes del diésel. El aceite vegetal seleccionado para esta práctica fue el aceite de girasol, que si bien en su composición tiene múltiples ácidos grasos, nosotros elegimos solo los 3 mayoritarios para conformar el triglicérido que será empleado en el proceso de transesterificación antes mencionado. Estos 3 ácidos grasos son el ácido palmítico con un 6% total de la composición, ácido oleico con 26% y ácido linoleico con 68%, cuyas respectivas fórmulas condensadas son C16H32O2, C18H34O2, C18H32 y O2, que al combinarse con metanol obtenemos los 3 metilésteres que serán los componentes del biodiesel. En este caso, con fórmulas de C17H34O2 para el ácido palmítico, C19H36O2 para el ácido oleico y C19H34O2 para el ácido linoleico. Aquí se muestran las fórmulas semidesarrolladas de cada uno.
El flash point o punto de inflamación es la temperatura mínima de un líquido a la cual su presión de vapor es lo suficientemente alta para producir una mezcla inflamable con el aire. Asimismo, el Net Calorific Value es la cantidad de calor liberada durante una combustión completa. Para calcular este valor, es necesario primero conocer el porcentaje de cada uno de los elementos presentes en el compuesto. Para este caso, primeramente calculas el peso molar del compuesto total. Después, divides el peso molar de cada elemento entre el peso molar total y lo multiplicas por 100. Para el caso del metiléster de ácido palmítico, se obtuvo de carbono 75.5, para el hidrógeno 12.5 y para el oxígeno 11.85. En el mismo caso, se aplicó para cada uno de los otros dos metilésteres, obteniendo así con el carbono 77%, para el hidrógeno 12%, para el oxígeno 10.8%. Finalmente, en el metiléster de ácido linoleico se obtuvo de carbono 77.5%, hidrógeno 11.5% y oxígeno 10.88%. A continuación, dichos valores se modifican en la reacción correspondiente. Bueno, en esta ecuación es la ecuación para calcular el Net Calorific Value, donde ya está establecida. Lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo el porcentaje de cada uno de los elementos donde va marcado. En este caso, como ninguno de nuestros compuestos tiene azufre, el azufre sería cancelado, quedando nada más hasta aquí la ecuación y la resta posterior. Una vez que despejamos cada uno de los valores, nos dio el Net Calorific Value de esta manera. Para el ácido palmítico, de 9.326.32 kilocalorías sobre kilogramo. Para el metiléster de ácido oleico es de 9.362.37. Y para el ácido linoleico es de 9.224.61. Calculando el promedio de NCB de los tres componentes, se obtiene 9.304.43 kilocalorías por kilogramo. Asimismo, se calculó el NCB del diésel normal, obteniendo 11.048.04 kilocalorías por kilogramo. Con esto podemos ver que el diésel normal produce 1.743.61 kilocalorías por kilogramo, siendo así más rendidor. Sin embargo, las emisiones de CO2 son muy distintas. A continuación, se hará el cálculo de este para observar así cuál es más ecológico. Tenemos aquí las reacciones de combustión de los tres metilésteres. Primero del ácido palmítico, que representa un 6%, por lo cual únicamente tenemos 60 gramos. Sacamos el número de moles, 60 sobre 770 gramos. Después utilizamos la relación estequiométrica entre el CO2 y el ácido palmítico. Y posteriormente, ya tener el número de moles de CO2, lo multiplicamos por su peso molecular para obtener su masa. Una vez que tenemos la masa, lo dividimos entre 1000 para hacer la conversión a kilogramos y nos dice que produce 16.622 kilogramos de CO2 sobre kilogramo de biodiesel. Hacemos el mismo proceso con el ácido oleico y el linoleico, simplemente considerando la masa, el porcentaje que representa en el aceite. Así tenemos la suma que nos da un total de 2.83 kilogramos de CO2 sobre kilogramo de biodiesel, contrastando con los 3.67 kilogramos de CO2 sobre kilogramos de diésel, lo cual nos dice que produce 0.8370 kilogramos de CO2 menos, casi un kilo de diferencia de CO2 emitido por cada kilogramo de biodiesel. A continuación, explicaremos cuánto cuesta producir 1 kilo de biodiesel a partir del aceite vegetal. Para esto, como explicamos en el proceso de transesterificación, se requiere de un triglicérido y un alcohol, el cual está constituido por ácido palmítico, oleico y linoleico. Si bien en la reacción presentada faltan hidrógenos y oxígenos, se debe a que, como explicamos, se forma glicerina, con lo cual se compensa dicha pérdida. Ahora bien, para el ácido palmítico se tenía que solo constituía un 6% del total, por lo cual se puede suponer que representa también un 6% del biodiesel formado, con lo cual obtenemos 60 gramos de biodiesel dividido entre el peso molecular, se obtienen los moles, que en este caso sería en relación 1
uno a uno respecto al aceite y ahora sacamos el peso molecular del aceite que se requiere. Para el ácido palmítico serían 56.88 gramos. Se hace lo mismo con cada uno de los aceites, obteniendo para el ácido oleico 247.7 y para el linoleico 647, con lo cual, sumados, obtenemos un total del peso requerido de aceite vegetal. Bueno, el total del peso requerido del aceite vegetal es de 952.19 gramos. Eso, utilizando la densidad del aceite, que es de 0.955 gramos sobre centímetro cúbico, podemos hacer una relación en regla de 3 para sacarlo en mililitros, lo cual nos da 997.05 mililitros. Lo convertimos a litros, que sería 0.997 litros de aceite. Tenemos que el precio de un litro de aceite es de 28 pesos. Nuestra cantidad de aceite la multiplicamos por 28 y nos da 27.91. Consideramos que es un litro de metanol, puesto que es un reactivo en exceso y no lo podemos limitar. Y necesitamos 3.5 gramos de hidróxido de sodio, el cual está cotizado en 4 pesos con 50 centavos. La suma total de estos valores nos da que para producir un kilogramo de biodiesel costaría 56.91 pesos. Aquí se presenta una tabla comparativa entre los datos obtenidos del biodiesel y los del diésel. Primeramente, el Net Calorific Value para el biodiesel es de 9.304 kilocalorías por kilogramo, mientras que para el diésel son 11.048 kilocalorías por kilogramo. Bueno, las emisiones de CO2 para el biodiesel es de 2.82 kilogramos de CO2 por kilogramo de biodiesel y para el diésel es de 3.77 kilogramos de CO2 por kilogramo de diésel. De acuerdo a nuestros cálculos, el costo de producir un litro de biodiesel corresponde a 56.91 pesos, mientras que el costo al que se vende el diésel en una gasolinería es de 14.20 pesos, que a pesar de estar subsidiado, suponemos que el costo de producción es muy inferior al costo de producción del biodiesel. El porcentaje de los elementos en el biodiesel, del carbono lo constituye un 76.69%, del hidrógeno un 12.10% y de oxígeno un 11.18%. Finalmente, el flash point para un biodiesel corresponde a 130 a 150 grados centígrados, mientras que para el diésel normal es arriba de 65 grados centígrados. Bueno, ya lo paraste.